Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y es noticia de ultimísima hora: el Tribunal Supremo ha ordenado el inmediato ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo. Como sabéis, en este canal lo adelanté hace ya más de un mes, sin embargo en aquella ocasión no entraron en prisión y pedí disculpas, pero no me equivoqué, mi información era acertada y finalmente sí han entrado en prisión. Vamos a ver las consecuencias, vamos a ver los motivos y algunas cosas muy relevantes que se derivan de este auto demoledor del Tribunal Supremo, por el cual envía a la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, a prisión. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente es noticia de ultimísima hora, ya sabéis que estoy siempre aquí para daros las noticias en el momento en que salen, y esto acaba de ocurrir hace 3 minutos exactamente. Y es que Leopoldo Puente, el magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, acaba de enviar a prisión a José Luis Ábalos y a Koldo. Cabe preguntarse por qué tan tarde, por qué no cuando yo lo dije, por qué ahora hay riesgo de fuga y por qué hace un mes no. Vamos a verlo todo ello y vamos a ver las consecuencias que tiene. Bueno, antes de seguir con el vídeo hay que decir que la justicia llega tarde, pero llega, y que vamos viendo ya por fin algunos de los frutos de la actividad que estamos desarrollando contra la corrupción. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí también viendo mis vídeos, que somos, como siempre os digo, la mejor comunidad de YouTube. Sois los mejores. Y no os olvidéis de dejarme comentarios, a ver qué os parece. A mí me parece bien, me parece correcto, pero me parece tarde, y me parece que esto tiene que ser solamente el comienzo, nada más que el comienzo de todos los que deben desfilar por Soto del Real. Bien, si no estáis suscritos, suscribíos con campanita y no os olvidéis del like. Pues efectivamente, es una noticia de hace escasamente 3 minutos que Leopoldo Puente ha mandado a prisión sin fianza, es decir, no se puede eludir dando una fianza, prestando una cantidad de dinero suficiente para no entrar en prisión. Ha hecho un auto, Leopoldo Puente, por el cual envía a prisión sin fianza tanto a Ábalos como a Koldo. Y ya sabéis que están investigados por delitos de integración en organización criminal, mano derecha de Pedro Sánchez, del gobierno de España, cohecho, tráfico de influencias. Bueno, vamos a ver ahora los motivos, primero, por los cuales han entrado en prisión. La cuestión es que Fiscalía Anticorrupción, que no depende de Fiscalía directamente, aunque sí orgánicamente tiene muchísima independencia, había solicitado esta mañana su inmediato ingreso en prisión, y ello por riesgo de fuga. Aquí nos cabe la duda de por qué, cuando yo dije hace un mes que tenían que entrar en prisión y que iban a entrar en prisión, que esa decisión se tenía que tomar en aquel momento porque había riesgo de fuga, y me equivoqué en el sentido en el cual se ha hecho un mes más tarde, ¿por qué no se hizo en ese momento y por qué se hace ahora? ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay riesgo de fuga y hace un mes o mes y medio no había riesgo de fuga? A ver, a mí esto no me da muy buena espina. Yo creo que deberían haber ingresado en prisión desde muchísimo antes. Bien, aquí la justificación es que esto se deriva del último informe de la UCO. Bueno, pues como se deriva del último informe de la UCO, vamos a ver qué es lo que se determina en este caso. Fijaos, lo que dice el magistrado Leopoldo Puente es que tienen que entrar de inmediato en prisión, ya estarán en este momento yendo allí, porque comprenden que, aunque no hay ya riesgo de destrucción de pruebas, lo que sí hay es un riesgo evidente de fuga. Y ello debido a que, como se les piden bueno, depende un poco si son acusaciones populares o Fiscalía Anticorrupción, pero cerca de 30 años de cárcel, y es tantísima la prisión que se les pide, pues hay un evidente riesgo de fuga, también porque podrían tener patrimonio en el extranjero. Y debido a ello, a este evidente riesgo de fuga, es por lo que se ha pedido el ingreso en prisión y por lo que el juez Leopoldo Puente ha decretado este ingreso inmediato en prisión. Y hay que decir, y hay que repetir, que Ábalos
era la mano derecha de Pedro Sánchez, quien defendió en el Congreso la moción de censura a Rajoy, ministro de Transportes, y está investigado y ahora en la cárcel por organización criminal. No me digáis que da igual lo que hagamos, que nadie va a la cárcel. No, ya estamos viendo que vamos avanzando poco a poco. Fue Cerdán, ahora va Ábalos, va Koldo y van a ir muchos más detrás. Tenemos ahí el juicio a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, y a Begoña Gómez, a la cual también le pedimos casi 20 años de cárcel, que por cierto no ha entregado aún el pasaporte que se le pidió, como bien sabéis. Volviendo al tema de Ábalos y de Koldo. Esto ha sido de acuerdo al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es ese artículo que permite que se interrumpan derechos como la libertad de los investigados, interponiendo por parte de las acusaciones populares la solicitud de medidas cautelares para asegurar la finalidad del procedimiento y que no se malbarate. ¿Por qué? Porque si se van, si se marchan, si se escapan y no se puede celebrar el juicio con ellos, se acabó. Fijaos el escándalo que supondría. De este modo se van a quedar probablemente en prisión ya hasta el juicio. Porque en el caso de Santos Cerdán, que ha salido porque en su caso fue a prisión, que yo creo que también debería volver por riesgo de destrucción de pruebas. Pero en este caso es por riesgo de fuga y el riesgo de fuga no va a desaparecer de aquí al juicio. Ábalos se está enfrentando, vuelvo a insistir, a casi 30 años de cárcel y tiene 65 años. Esto significa que muy probablemente se puede pasar casi el resto de su vida en la cárcel. Una auténtica, una auténtica barbaridad, no en plan malo, de que sea una barbaridad mala, sino una barbaridad, de años, para una persona de 65, pero lo cierto es que por las pruebas que hay, por los indicios que hay, por todo lo que se ha acumulado por la UCO, por esos informes demoledores, pues simplemente está ocurriendo la consecuencia lógica, evidente, necesaria y justa de una presunta corrupción absolutamente enraizada en el gobierno de Pedro Sánchez. No lo olvidemos, en el gobierno, porque era ministro del gobierno de Pedro Sánchez, lo que se adjudicaba eran obras del gobierno de Pedro Sánchez presuntamente, y la organización criminal estaba ahí en el gobierno de Pedro Sánchez con nuestro dinero y todas esas mordidas que presuntamente se daban, todo ello y esas obras públicas con nuestro dinero. Insisto, en el gobierno de Pedro Sánchez. Tengo que decirlo hasta que nos revienten y nos sangren los oídos. Esto no es un señor que pasaba por ahí, como ahora quieren hacernos creer, ¿no? Pachi López y todos. No, es que no. Esto era el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno. Dicho esto, ahora esperemos que sigan tirando de la manta, porque ayer empezaron a decir algunas cosas de las reuniones con Otegi. Aquí lo que hace falta ahora es que, viendo que se van a meter en la cárcel para el resto de su vida, lo que tienen que hacer es llegar a un pacto con Fiscalía, tirar de la manta y contarlo todo, contar todo, absolutamente todo lo que sepan, con pelos y señales. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir, porque no le veo yo a Ábalos contento con una barbaridad de años en la cárcel como la que le pueden caer, que ya os digo que estamos hablando de cerca de 30 años y tiene 65. Mal que haya sido tan tarde, en mi opinión. Yo ya os avisé que esto iba a ocurrir, yo adelanté que esto iba a ocurrir, se ha retrasado 1 mes y medio respecto a lo que os dije. Bueno, pues ahí lo dejo, pero veis que mi información no es errónea y no es equivocada. Normalmente en los temas jurídicos, y lo sabéis perfectamente, suelo acertar casi siempre. Y por supuesto quiero ser siempre también el que esté aquí, el primero en daros la noticia. En este caso, lo siento por Ábalos, no es que tenga nada contra él a nivel personal, pero creo que es una buena noticia, porque esto lo que hace es que la gente tenga más confianza en la justicia y vea que todos somos iguales ante la ley. Porque si lo haces tú irías a prisión provisional. Si vemos que la mano derecha de Pedro Sánchez, el todopoderoso exministro de Transportes de Pedro Sánchez, está en prisión, empezamos a pensar que las cosas en España igual sí que están empezando a funcionar bien. Igual sí, y empezamos a ser todos iguales ante la ley. Y eso es lo que tiene que ser. Sin alegrarse por el mal de nadie, sino simplemente por la propia justicia que tiene que prevalecer en el sistema y en España. Un fuerte abrazo, compañeros, dejadme like, comentarios, a ver qué os parece esto y nos vemos en siguientes vídeos.